Atención a la última hora de la Casa Real Española porque se ha filtrado que Leticia ha leído ya las memorias de Juan Carlos I y tiene una opinión. Una de las cronistas reales ha revelado todo esto y lo cierto es que la publicación de las memorias de Juan Carlos parece que se han convertido en un tema sin fin. Bueno, el tratamiento informativo aquí en España es un poco diferente según el medio que leas. La mayoría coinciden efectivamente que eran totalmente innecesarias y que esto, más que aclarar el reinado de Juan Carlos I, suponen un ajuste de cuentas contra su hijo y contra todos los que él considera enemigos, entre ellos su nuera Leticia. Leticia aparece en el libro de su suegro como una plebeya que llegó al trono prácticamente de casualidad dentro de una familia Borbón que en este caso pues sí podemos decir que ha sufrido a Juan Carlos y que el propio emérito señala como la responsable de cargárselo. Todo esto viene explicado por esta cronista real que explica cómo reaccionó la reina al libro hagiográfico del emérito que la deja como un trapo sucio. Por cierto, que ha salido también el marido de la biógrafa en una escena de vodevil, bueno, pues relatando su amor por ella, somos una pareja feliz, y desmintiendo aquellos un poco rumores que había respecto a la cercanía entre el emérito y Laurence d'Ibré. Bueno, es curioso porque es que esto en Francia está pasando más desapercibido de lo que podamos llegar a pensar. O sea, aquí me parece que esto lo están tratando algunos medios en España, sobre todo digitales, pero prácticamente ya hay voces que apuntan a un fracaso editorial de Juan Carlos I. Esta cronista real dice lo siguiente: más que memorias, y aquí coincidimos, parece un ajuste de cuentas y una declaración de guerra de un hombre que ya no tiene nada que perder y al que todo le importa un pito. ¿Dónde ha quedado aquel rey que manifestaba que para él la institución estaba por encima de todo? Pero así se escribe la historia de las monarquías. Primero se enfrentó a su padre y ahora se enfrenta a su hijo. Me cuentan que la reina está más que enfadada, dolida y disgustada, que no sabía nada del contenido del libro y que cuando se enteró no daba crédito, y que su primera reacción había sido hablar con su marido y preguntarle: ¿tú crees que me lo merezco? Una frase muy Leticia, una frase muy Leticia. Y que Felipe, sin dudarlo, se puso al lado de su mujer frente a su padre. Le duele lo que ha dicho de él, pero sobre todo sabe lo injusta que es la acusación de que Leticia ha dividido a la familia, porque cuando se casaron precisamente Juan Carlos hacía casi vida marital con Corina, muy fuerte, y apenas veía a sus hijos y sus nietos. No sé cómo funcionan Felipe y Leticia como matrimonio, pero sí sé que el equipo trabaja al unísono. A ver, independientemente de todo lo que se haya podido contar en este caso de Leticia Ortiz, de su pasado, de sus relaciones, de sus no relaciones, de todo lo que vino después del Jaime Burgazo, pues efectivamente, Leticia aquí no es responsable. O sea, el año pasado cuando salieron los audios de Bárbara Rey, ahí no estaba en la familia real todavía Leticia. Quedarían como unos 10 años para que ella hiciese acto de presencia. ¿Que fue un elemento descolocador? Sí, pero porque yo creo que ella en un momento dado intentó adaptarse, vio que no pudo, vio que la monarquía no es... bueno, pues ese glamour que muchas veces muestran algunos medios monárquicos, sino que realmente pues tenía las mismas costuras o descosturas que puede tener cualquier tipo de familia. Es que, a ver, del rey se han hecho muchos retratos. Es curiosamente en el libro del primo de Leticia, donde él afirma que acude a una cena donde están también Juan Carlos, la reina Sofía
la infanta Elena, Jaime de Marichalar, y ahí hace una radiografía un poco de cómo se movía todo alrededor del todopoderoso rey. Y un poco la queja que hacía el primo en ese libro era que Leticia pues estaba tragando por amor o por lo que fuese, o simplemente por ser educada, por ser diplomática. Entonces la persona que cuenta todo esto es Pilar Eyre. Es que parece esto de verdad un libro de Shakespeare, porque a mí la frase de ¿tú crees que me lo merezco? Se me hace muy Leticia. ¿Por qué? Porque ya alguna vez se ha filtrado alguna conversación de Leticia enfadada y siempre empieza con el tú. ¿Tú crees que esto? ¿Tú crees que yo me lo merezco? ¿Tú crees que esto son vacaciones aquí en Mallorca? ¿Tú crees que tal? ¿Tú crees que cual? Bueno, pues evidentemente. A ver, esto de que no conocía el contenido del libro, nosotros lo llevamos anticipando desde hace muchísimos meses y que iba a ajustar cuentas, en este caso con Leticia. E incluso se ha hablado de que ha habido pasajes del libro que no se han relatado. O sea, que la propia editorial ha censurado, ha metido ahí un filtro porque las cosas que se decían eran graves. Desconocemos el contenido, pero bueno, ya ha habido voces que han hablado un poco a este respecto. Entonces, a mí no se me hace no justo, ¿no? Porque cada uno puede expresar sus vivencias, pero al final está hablando de la madre de sus nietas y está hablando también de la madre de la heredera al trono. Muy fuerte todo. Pilar Eyre sabe que la familia real está rota por la mitad. Dice los de Zarzuela y los expulsados de Zarzuela, los reyes y las hijas contra las cuñadas, los sobrinos y Juan Carlos. Dice, se han roto las hostilidades, se ha empezado la guerra. El partido de Juan Carlos tiene muchos adeptos, casi toda su familia, hijas, hermanas, sobrinos, nietos, menos Leonor y Sofía. Algunas publicaciones, como la revista Hola, porque la revista Hola pasa de puntillas sobre los casos, en este caso más polémicos a nivel institucional de Juan Carlos I. Y también incluye Pilar Eyre a muchos monárquicos que se sienten ninguneados por Leticia, a la que acusan de haber suprimido ese grupo de cortesanos que no faltan alrededor de ningún rey y que solo miran por sus propios intereses. Aquí es que Pilar Eyre está dando en el clavo. O sea, si os fijáis en otras monarquías, pues yo miro ahora mismo el espejo de la británica y es una situación diferente, pero sí os digo que parte de la familia real británica está separada precisamente por esos grupitos alrededor, se pueden llamar de bufones, de lambiscones, de pelotas, que se unen alrededor un poco de la gente con más poder. Y terminan desubicando a ciertos miembros de la familia. Y pues yo esto, sinceramente, ya digo, Pilar Eyre está dando en el clavo y se me hace real. Se me hace real y aquí me parece genial que Leticia haya hecho purga, efectivamente, con la gente que intentaba un poco seguir dentro del mismo sistema. Dice, pero Felipe y Leticia cuentan en su haber con algo mucho más importante, el respeto de los ciudadanos y una heredera que nos ha robado el corazón. Bueno, aquí hay opiniones, por supuesto, hay gente que no puede ver a Leticia, que todo lo que haga Leticia le sienta mal, que yo no digo, o sea, yo no creo que Leticia sea una santa, pero por ejemplo del libro del primo sí creo que la humaniza. El libro de Jaime Peñafiel, con las indicaciones de Jaime del Burgo, no voy a decir que sea venganza, pero sí tiene bastante de ciencia ficción, que a día de hoy muchas de las cosas que se decían no se han probado en absoluto. Y del libro de Juan Carlos, pues por tercera vez lo digo en este vídeo, y perdón por repetirme tanto, pero sí suena ajuste de cuentas, y no solo con Leticia. Dice, la princesa Leonor es mucho más icónica, poderosa y con imagen que lo que cante la revista Hola, señalada como la gran aliada de Juan Carlos y la gran enemiga de Leticia. Desde que estalló el caso de Jaime del Burgo, ahora silenciado, Hola solo retrata así a la reina Leticia, fea. Y es verdad,
desde lo de Jaime del Burgo, la revista Hola saca las fotos en las que la pillan en un momento así o con la boca abierta o frunciendo el ceño. Es muy fuerte. Dice, la revista Hola vetó a Leticia, no protagonizó ni una sola foto de portada en solitario durante un año a pesar de todos los actos oficiales, viajes solidarios o funerales, y cuando la ponía en portada era maquiavélica. Una Leticia horripilante, una foto comprada a un paparazzi que había perseguido a la reina un sábado a ver dónde comía, unas fotos robadas de Leticia saliendo de un restaurante colombiano de Chamberí, sin peinar, sin maquillar y mal vestida, con todas las raíces blancas de los mechones del pelo. Y las fotos que muestra ahora la revista Hola de Leticia, pues son de este tipo. Dice, hace unos años Hola habría comprado las fotos para quemarlas, para evitar que nadie las publicara. Dice, ahora quiere humillarla publicando una Leticia envejecida para justificar su ausencia. Y bueno, dice, 2 fracciones de la familia en guerra y 2 revistas del corazón enfrentadas para explicar quién es el despreciable, Team Juan Carlos o Team Leticia, y Felipe entre medias. Bueno, yo creo, a ver, sinceramente, ¿qué podemos decir? A ver, sí, Juan Carlos tiene medios afines que utiliza en este caso para poner las pilas a su hijo y sobre todo utilizando a Leticia. Estoy hablando de más allá del libro. La opinión de Leticia, pues sí, o sea, ella no es de callarse. Ella, yo sé que muchas cosas le han sentado mal, especialmente desde lo de Jaime del Burgo, que incluso lo ha llegado a pasar mal. La realidad, ya ha pasado tanto tiempo, es que Jaime del Burgo decía que iba a aportar pruebas y no ha aportado absolutamente nada. Ha quedado pues prácticamente como un fantoche que quiso contar una serie de historias de ciencia ficción, que algunos, lo peor que se puede hacer aquí no es mentir, sino contar medias verdades. Sí, claro, que él fue cuñado de Telma, que conocía a Leticia así de una forma, de aquella manera, que estuvo en momentos importantes en la vida de Leticia, pero poquito más. Por cierto, que ahí en estas imágenes, que son recientes del día de hoy, aparece Leticia con Joaquín Prat, compañero de Ana Rosa Quintana, la que sacó los audios. Leticia es periodista, Leticia tiene cierto olfato y sabe un poco también cómo llevar el tema de la comunicación, que es algo que, por ejemplo, criticamos mucho en la Casa Real Británica, pero aquí al final el tiempo y el silencio, yo sí creo que le han dado cierta razón a Leticia y a Felipe, especialmente frente a Juan Carlos y algunas... hay medios que han hablado incluso de que con toda la promoción, ¿no?, que se le ha hecho a este libro, con todas las críticas y todas las loas y vituperios que han dado distintos medios de comunicación, pues bueno, Leticia ha apostado por una política de comunicación un poco más pausada, más discreta, y dejando un poco que el Titanic, que algún día fue el emérito, se hunda prácticamente solo en todo esto. Yo ya digo, se han censurado cosas. Por supuesto ya no van a salir a la luz. Yo creo que no. No tendría sentido. Y este mismo sábado se van a ver las caras. Así están ahora mismo las cosas en la Casa Real Española, y la reacción de Leticia, pues bueno, puede parecer peor, mejor, pero tiene el carácter que yo creo que necesitaba respecto a cómo reaccionar a todo esto. Felipe, sí, ella se dirige a Felipe, pero yo personalmente creo que el enfado no es con él. Y otros temas, pues yo creo que aquí en lo del emérito creo que no cuadran. Pero bueno, tremendo editorial de Pilar Eyre, tremendo editorial. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.